Pues yo ya iba hasta acá en mecanismos. No sé en A cuál ver, quedé en este. no, Sí. en el Sí, anterior. en ese, perdón. Ese. Bueno, ok, va de nuevo, no sé, no sé si lo No, expliqué te quedaste en completo. el anterior. O sea, en el primero. Sí. Ese. Ay, no. Ya ibas Ok. ¿A poco sí le seguiste Ya, avanzando? sí, pues estaba hasta acá ya en. ¿Cómo? Ok, Pero si a todos. bueno, ya ensayé. Pues no me aparece cuando estoy la cosa de arriba, pues yo no sé si está transmitiendo o no, pero bueno, ya íbamos entonces de nuevo. Ay. Bueno, entonces, dentro de los síntomas de las enfermedades crónicas que se van a estar produciendo, van a tener en común las siguientes interacciones. Y como les comentaba, aparte del oncológico, pues también se ha visto en las enfermedades crónicas como es el VIH, la insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal. Y pues aquí también entra pues la parte de las enfermedades geriátricas como demencia, fragilidad, bueno, demencia, y que nos llega a condicionar pues un síndrome de fragilidad, algunas otras enfermedades. Todo esto lo que tienen en común pues es un estado proinflamatorio y una disregulación neuroendocrina, generalmente con resistencia a hormonas anabólicas, en la cual pues nosotros, toda esta interacción nos va a llevar hacia la estimulación de nervios somáticos, nervios autonómicos y todo esto de manera global van a estar interactuando dentro del encéfalo, dándonos por resultado la presencia de fatiga, anorexia, dolor, depresión, delirium y disnea, que son los principales síntomas que vamos a ver en las enfermedades crónicas en su fase terminal, qué es lo que tienen en común. Pero aquí hay que recordar de manera importante cómo se va dando la evolución de los síntomas dentro de la enfermedad terminal. Van a ser 3 pasos: la producción, percepción y expresión. La producción va a depender de la estimulación de los diferentes receptores que tenemos en el organismo. Pueden ser estímulos mecánicos, pueden ser químicos, pueden ser térmicos. Cualquiera de estos estímulos o incluso nocioceptivos nos van a estar estimulando los receptores, y así es como se va a producir los síntomas. Todas estas señales de los diferentes receptores van a ir hacia el encéfalo, y ahí es donde se va a dar la interpretación de cómo se percibe o qué es lo que se está percibiendo. Se está percibiendo dolor, se está percibiendo una alteración en el patrón del sueño, y para esto cada persona pues lo va a expresar de manera diferente. Podemos tener a 2 personas que tengan la misma estimulación de receptores, que se produzca el mismo estímulo, se perciba a nivel cerebral en las mismas áreas, pero cada paciente nos lo va a interpretar o lo va a expresar de manera diferente. Esto va a ser ya en parte por las interacciones extrínsecas del paciente, las cuestiones socioculturales, el entorno en el cual viva el paciente, incluso pues su tipo de red de apoyo, quienes vivan con él. Todo esto va a interactuar para que cada uno pues va a percibir y va a darle diferente importancia o discapacidad a los síntomas que se presentan dentro de la enfermedad terminal. Entonces, aquí es donde nosotros, al conocer estos 3 pasos, tenemos que hacer una evaluación global e integral del paciente y ver a qué niveles es donde nosotros podemos tratar, o hacia dónde van a ir dirigidos nuestros esfuerzos terapéuticos. Ejemplo, en la producción, pues tendríamos que ir hacia la patología de base o hacia alguna situación que nos está produciendo, ejemplo, una anemia. Nosotros detectamos anemia, y esto está estimulando ciertos receptores. Entonces, pues dándole un apoyo transfusional, con eso nosotros paramos la producción de los síntomas que nos va a producir la anemia, se va a dejar de percibir y ya no vamos a tener la expresión de un síndrome anémico. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces,
Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento que dirigimos nuestro tratamiento, ya que muchos de los síntomas que observamos en la diapositiva pasada, o que es la expresión final de los padecimientos crónicos, pues tienen una causa secundaria, ¿no? Y pues ahí es donde se le da el tratamiento dirigido. Y aquí pues tomar en cuenta que dentro de la parte de expresión de los síntomas, pues hay que respetar siempre la forma en la cual el paciente desea vivir su enfermedad o desea expresar su enfermedad. Eso siempre va a tener esa autonomía el paciente. Más adelante vamos a ver una serie de medicamentos que podríamos estar indicando, pero pues siempre hay que individualizarlo. Y pues comenzando con los síntomas que vamos a englobar en la plática, pues iniciamos con este síndrome de caquexia-anorexia. Este síndrome pues va a ocurrir hasta en el 80% de los pacientes con una enfermedad oncológica avanzada. Es un marcador de mal pronóstico. Y nosotros, ¿cómo lo podemos definir la caquexia? Pues de manera muy sencilla, como la pérdida del tejido o la masa muscular involuntaria, además con que esto se interprete como más del 10% del peso premórbido. Este incluso llega a ser la causa de fallecimiento en el 20% de los pacientes con una enfermedad terminal ya avanzada. Todo este síndrome o cómo interactúan los mecanismos de caquexia-anorexia, pues van más allá de que pues el paciente ya no tenga apetito o de que el paciente tenga cambios a nivel anatómico, como se queda de boca. Va más allá de esto, ¿no? Es una interacción de distintas sustancias y de distintos neuromoduladores producidos por la misma enfermedad y por la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, este ocurre principalmente, o se va a expresar la caquexia, la anorexia, en tumores sólidos, en niños que cursan con alguna enfermedad, ya sea oncológica o no oncológica, pero que sea inflamatoria crónica, y en los adultos mayores. Como lo habíamos comentado en algunas clases pasadas, hay ciertas enfermedades que nos van a ir sumando factores desfavorables para expresión de las enfermedades dentro de algunas patologías o algunas situaciones dentro del adulto mayor, que habíamos dicho que pues, nos va causando una inflamación crónica. Tenemos, ejemplo, la obesidad, tenemos la onicomicosis, tenemos estomatitis, todos estos pequeños situaciones que muchas veces no tomamos en cuenta, incluso en adulto mayor, pues acuérdense que son contribuyentes, y más si tienen de una enfermedad de las siguientes de fondo, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que bastantes de nuestros pacientes lo llegan a tener, que no los diagnosticamos en muchos de los casos, pero lo llegan a tener, junto con su insuficiencia cardíaca, demencia, enfermedad renal crónica. Y pues ya nosotros nos van a tocar estas primeras generaciones de pacientes con infección por VIH y que desarrollan síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que después de las enfermedades oncológicas, pues es la que sigue de presentar de expresarse con caquexia y anorexia. Los mecanismos pues son complejos, como los comenté al principio, no es uno solo, es la interacción en la enfermedad oncológica de la producción de las células tumorales, de las sustancias de las células tumorales contra las citocinas que se produce por el hospedero. Y en el caso de la enfermedad crónica, pues tenemos también la producción de ciertas toxinas o de ciertos productos de desecho, como es la urea, el amonio, que es lo que van a estar interactuando de manera directa a nivel nervioso central. Tenemos que todo esto pues nos van a ser compuestos que sí van a estar interactuando en el centro de la saciedad, pero no van a tener no explica por sí solo el que el paciente deje de tener atracción hacia el alimento, o que empieza a perder peso. Una de las principales interleucinas
de las inflamatorias que se han visto que tienen que ver o que se relacionan mucho con la producción de la caquexia es la interleucina 6. Se han hecho algunos estudios en los cuales se han dado inhibidores selectivos de los receptores o inhibidores selectivos de interleucina 6 y se ha visto que se ha tenido una adecuada respuesta con una disminución en la pérdida de peso y en específico la pérdida del tejido muscular. Todo esto, todo el consumo que vamos a tener de proteínas, pues se va a dar porque al nosotros estar en una fase aguda inflamatoria, pues se van a estar produciendo estas proteínas de fase aguda dentro del hígado, entonces toda la maquinaria del hígado hacia la producción proteica, pues se va a ir hacia estas proteínas, se van a sacrificar pues la producción de proteínas musculares y con todo esto pues se va a disminuir la lipogénesis y disminución de HDL. Aquí pues un pequeño diagrama de cómo es que interactúan las diferentes sustancias que les comentaba. El eje inflamatorio, aquí tenemos la parte neuroendocrina que todavía está muy en veremos en algunas patologías, parece que sí se desarrolla una resistencia hacia los andrógenos, como es la testosterona, y que pues se pueden ver beneficiados por la administración de testosterona, pero en general pues no es una regla, ¿no? Al igual que la hormona del crecimiento. Estas son las diferentes trayectorias que podemos tener dentro de la enfermedad oncológica, que pues también lo podemos traspolar a la enfermedad crónica, como lo hemos estado revisando en otros temas. Pues tenemos la enfermedad en agudo, la cual al principio, a ver, espérenme. Tenemos la enfermedad al inicio, en la cual pues nosotros le podemos dar tratamiento, hay un periodo clínico en el cual se va a estabilizar el paciente y se puede compensar por un tiempo indefinido, ¿no? Pero al momento que nosotros tenemos, en este caso, la progresión del cáncer, en el cual nosotros tenemos una remisión, tenemos una recaída, pues aquí es donde se van a ir disminuyendo se va a ir disminuyendo las intervenciones terapéuticas y van a ir aumentando las intervenciones paliativas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos aquí un tratamiento con intención curativa. El mismo tratamiento con intención curativa nos puede llegar a producir ciertos de estos síntomas como el caquexia anorexia, le damos tratamiento y posteriormente tenemos una disminución del uso de los tratamientos paliativos. Sin embargo, pues ya conforme va avanzando y conforme va disminuyendo la sobrevida del paciente, nosotros vemos que la proporción del uso de los cuidados paliativos se va a ir incrementando y las intervenciones terapéuticas curativas o incluso ya en estos puntos ya pueden ser paliativas, van a ir disminuyendo y de la misma forma, de manera analógica, pues va a ir aumentando o se va a ir produciendo un mayor grado de desnutrición, que esto pues es asociado a todos estos mecanismos de caquexia anorexia. Pues la evaluación de un paciente que nosotros sospechamos que está con este síndrome, pues podemos evaluarlo de diferentes formas. Hay unas evaluaciones subjetivas de pérdida del apetito. La que más se recomienda para el paciente oncológico y se han hecho validaciones en enfermedades no oncológicas es la escala la encuesta de Edmonton, que ahorita se las voy a poner, que igual es algo subjetivo en la cual nosotros vamos a evaluar diferentes campos del paciente y él va a interpretar o nos va a orientar hacia cuáles son los principales síntomas que se llegan a presentar. Nosotros lo vamos a identificar, esta producción o esta anorexia caquexia,
con la reducción de ingesta oral de alimentos, cuando la ingesta calórica por día es menor de 1500, y en una bibliografía se menciona incluso con niveles de PCR, de proteína C reactiva, mayores de 10 miligramos sobre litro. Aquí siempre pues tenemos que tener una evaluación premórbida del peso para nosotros poder clasificar a nuestro paciente la pérdida de peso, calcular su índice de masa corporal y pues en una valoración ya nutricional más completa, pues la circunferencia de brazo-pantorrilla y nosotros ir viendo o ir determinando cómo va haciendo la progresión de la enfermedad y a qué velocidad es lo importante y para lo cual se recomienda la bioimpedancia, ¿no? Que en la cual pues nosotros ya aquí ya tendríamos de una manera un poquito más objetiva y de manera cuantitativa y cualitativa, pues la determinación de tejido muscular y de tejido graso, de cómo se va modificando. Bueno, aquí se movió. Pero bueno, esta es la escala de Edmonton, en la cual nosotros tenemos, pues tenemos todos estos campos en los cuales nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente, vamos a estar evaluando el dolor, vamos a estar evaluando apetito, náuseas, somnolencia, y el paciente le va a dar de manera visual, analógico, le va a dar le va a dar una calificación del 0 al 10, y nosotros de esta forma podemos sacar los porcentajes, o sea, podemos saber cuál es el síntoma que predomina en nuestro paciente y hacia dónde es a donde nos tenemos que enfocar a investigar, a indagar o a tratar a nuestro paciente. Hay que recordar que algunos de estos, por ejemplo, como el insomnio, las náuseas o la depresión, pueden estar asociados pues al uso de ciertos analgésicos como los opioides, y entonces así es como incluso le vamos a dar un seguimiento a estos pacientes. Aquí encontré esta escala, me gustó bastante acerca de, se hizo un estudio acerca de cómo se podían clasificar a los pacientes o cómo se podían estimar sobrevidas o supervivencias con la relación de pérdida de índice de masa corporal y pérdida de peso, en la cual pues nosotros podemos establecer el índice de masa, debemos establecer el índice de masa corporal actual del paciente contra el porcentaje de pérdida de peso que ha tenido el paciente en su estado premórbido al mórbido, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros nos dan estos cuadrantes o nos dan estos grados, estos recuadros en los cuales ya podemos clasificar a nuestro paciente. Si la pérdida de peso pues ha sido del 15%, del 10%, nosotros aquí, bueno, entre el 6 y el 11% lo clasificaríamos dentro de esta fila, bueno, sí, dentro de esta fila, y si su índice de masa corporal pues es menor de 22, nos vamos a esta columna. Entonces, al paciente, por ejemplo, lo podemos estimar en este caso hipotético en un grado 3, y nosotros pues ya tenemos este estudio en el cual pues nos establece que el promedio estimado pues de sobrevida es de 7.6 meses. Se considera pues que realmente o lo que se nos recomienda es que las medidas terapéuticas o las medidas un poquito más agresivas farmacológicas, pues las utilicemos en pacientes pues en grados menores de 4, en el cual las sobrevidas son más de 6 meses. En el grado 4, como nosotros vemos, si se ha perdido más del 15% en los últimos 6 meses y nosotros tenemos índices de masa corporal bajos o incluso aquí que es más del 15%, con índices de masa corporal casi normales, nosotros podemos, ya lo clasificamos en un grado 4 y ya el estimado pues es menor, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta escala. Ojalá pues le pudiéramos dar seguimiento a la aplicación de esta correlación de índice de masa corporal, pérdida de peso para el cálculo de la sobrevida, ¿no? El manejo de los pacientes con caquexia anorexia pues se va a centrar en identificar y tratar cuáles son los principales contribuyentes a este síndrome. Como les comentaba, hay muchos que nos pueden llegar a simular o nos pueden llegar a estar traslapando, perdón, a la producción del síndrome, y que únicamente pues tratando
los contribuyentes, podemos mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la percepción sintomática. Dentro de estos principales contribuyentes que se presentan es la náusea crónica, constipación, saciedad precoz, disnea, alteración del sabor y depresión. Y esto va mucho con un círculo vicioso en el cual el paciente tiene una alteración dentro del estado de ánimo y al momento de que ve que va perdiendo peso y que va teniendo una modificación súbita dentro de su imagen corporal, pues esto le va a generar mayor ansiedad, mayor depresión y pues es un círculo vicioso en el cual pues se va a enfrascar el paciente. Los principales medicamentos, pues esto que ahorita vamos a ahondar un poquito más, pues son los progestágenos, como es el megestrol, y los corticosteroides. En la mayoría de los pacientes, la caquexia y la anorexia no van a ser reversibles. Ya cuando se presentan en pacientes ya con una enfermedad avanzada, es muy difícil el tratamiento de estos síntomas. Siempre hay que hacer una evaluación funcional con el objetivo de nosotros saber cuál va a ser nuestro alcance terapéutico o cuál va a ser realmente nuestras decisiones acerca de lo que le podamos ofrecer al paciente. Va a tener un pobre pronóstico si nosotros tenemos un ECOG 4, en el cual pues sí se puede ofrecer pues el megestrol y los corticosteroides cuando la anorexia sea el principal problema del paciente. Sabemos que va a tener muchos otros síntomas, pero pues algo que preocupa al paciente o que preocupa a la familia, más que nada al paciente, pues de que pues no le da hambre y que no puede comer o no quiere comer y ha perdido mucho peso. Ahí podemos utilizar estos medicamentos, pero cuando nosotros lo tenemos en una mejor evaluación funcional, cuando tiene un mejor pronóstico, un ECOG del 0 al 3, pues tenemos que enfocarnos en 4 áreas, que lo principal es mejorar las técnicas o mejorar el aprovechamiento de la vía oral, ver de qué forma se puede hacer más sencilla la ingesta, dar planes de ejercicio, tratamiento antiinflamatorio y manejo farmacológico específico, ¿no? Aquí es un poco más completo lo que se le puede dar, mientras que en el COG 4, pues simplemente es tratar de dar una mejoría sintomática con los corticosteroides o con los progestágenos. Pues dentro de los progestágenos que más vamos a utilizar o el que más se ha estudiado para el tratamiento de la caquexia anorexia es el acetato de megestrol. Va a ser un efecto dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? A mayor dosis, mejor efecto o mayor efecto vamos a tener dentro del paciente. Generalmente se tolera adecuadamente, aunque se recomienda iniciar con dosis iniciales bajas. Estas dosis iniciales bajas pues son de 160 miligramos día y poco a poco ir aumentando, ir titulando la dosis. Generalmente el 60% de los pacientes lo toleran de manera adecuada y la dosis óptima en la cual se ha visto que los pacientes llegan a tener una ganancia de peso neta es dentro de los 400 a 800 miligramos día, que si ustedes van a revisar los diferentes ensayos clínicos, casi todos van a utilizar esta dosis de 400, 800 miligramos por día. También se puede utilizar la medroxiprogesterona a dosis de 1000 miligramos por día, perdón. Y estos van a presentar efectos similares al megestrol en cuanto a la ganancia de peso. Siempre se recomienda pues la dosis baja, titular y vigilar efectos adversos. Se mejora el apetito en menos de una semana. Realmente es rápido la acción de estos medicamentos y la ganancia de peso, lamentablemente, aunque sí se produce, únicamente se produce en menos de un cuarto de los pacientes, ¿no? Aunque pues aquí es una ganancia, pues mejorar el apetito, ¿no? Los corticosteroides están recomendados de igual forma que los progestágenos como primera línea o como tratamiento idóneo para la anorexia, la caquexia. Van a mejorar el apetito y van a disminuir la náusea. Vamos a tener un efecto de mejoría del apetito y aumento de consumo de alimento, aunque este se va a limitar únicamente a un par de semanas. Pasando 2 semanas, 3 semanas, se reporta pues que
ya no vamos a tener mayor mejoría del apetito ni mayor aumento en el consumo del alimento. Ya posteriormente a estas primeras semanas, lo que vamos a presentar pues son los efectos adversos que se puedan llegar a generar por el consumo de los corticosteroides. Se recomienda utilizar principalmente estos medicamentos cuando la expectativa de vida pues sea incluso menor a 6 semanas y por la vía de administración y por la facilidad en la cual se pueda adquirir o estar a disponibilidad, pues se recomienda la prednisona de 20 a 40 miligramos al día. Entonces, hasta aquí, pues los corticosteroides, pues recomendados en pacientes con expectativas de vidas menores, y los progestágenos, pues son los que podemos utilizar de una manera más de mayor tiempo. Espérenme. Ok. Se han hecho estudios en los cuales se ha comparado el megestrol contra la dexametasona. O sea, te han dicho, bueno, ¿qué utilizamos mejor? ¿Progestágenos o corticosteroides? Se han hecho ensayos clínicos en los cuales se ha dado megestrol con 800 miligramos y se ha observado que se tienen menos efectos adversos a largo plazo que la dexametasona, dado hasta 0.75 miligramos 4 veces al día. Se tiene una mayor ganancia de peso. La ganancia de peso al final es estadísticamente significativo en relación contra la dexametasona. Esto han sido en estudios doble ciego aleatorizado, que les han dado seguimiento por 8 semanas. Y aquí es importante mencionar que en pacientes con EPOC se han hecho bastantes de estos estudios y se ha visto con ellos que sí han tenido su ganancia de ganancia de peso, e incluso han tenido disminución dentro de los valores de la presión arterial de CO2, pero sin cambios funcionales. O sea, al momento que los ponen a realizar la prueba de caminata de 6 minutos, pues no hay ningún cambio funcional. Sin embargo, sí ganan peso y sí disminuyes la presión de CO2 en los pacientes con EPOC, en esta población en específico. En caso del uso por semanas o meses, se recomienda el megestrol sobre la dexametasona por la presencia de efectos adversos. Pero ¿cuál es una de las desventajas del megestrol? Pues es que tiene un mayor costo y sí se ha vinculado con un mayor riesgo de desarrollo de trombosis venosa profunda. Entonces aquí pues es igual, es sopesar cuál va a ser el beneficio de que nuestro paciente coma más o que gane algo de peso de acuerdo a la sobrevida y a la condición clínica del paciente. Otro de los medicamentos que se ha estado estudiando, que se ha utilizado para la cuestión del apetito y la ganancia de peso, es la talidomida. Es un inmunomodulador y antineoplásico. En pacientes que se les ha administrado este medicamento como coadyuvante, como medicamento paliativo, se ha visto que se tiene una mejoría en el apetito, una disminución en la náusea y disminución de la fatiga. Generalmente esto se produce 10 días posteriores al inicio del tratamiento con 100 miligramos diarios. Igualmente se han hecho varios ensayos clínicos, dentro de los más importantes. Se ha hecho estudios aleatorizados con 50 pacientes con un cáncer pancreático avanzado, con dosis de 200 miligramos diarios por 24 semanas. Se vio que el medicamento fue bien tolerado y que se atenuó la pérdida de peso y de masa muscular, pero pues no hubo un cambio con respecto al apetito. O sea, sí aumentamos peso, aumentamos masa muscular, pero la percepción de apetito pues no mejora. También se han hecho estudios en pacientes con VIH a dosis bajas, 100 miligramos por 8 semanas, y aquí se ha visto una ganancia importante de peso, y lo importante es de que la mitad de esa ganancia de peso se atribuye a masa libre de grasa. ¿Qué quiere decir? A únicamente masa magra, masa muscular. En pacientes con tuberculosis también se les ha dado su talidomida, en los que presentan anorexia caquexia. Es bien tolerado, ganancia de peso han tenido, y algo importante o algo curioso que se ha observado, pues es que tienen una disminución de los valores de factor necrosis tumoral alfa
es algo importante dentro de la expresión de dicha enfermedad. Aquí pues entonces ya tenemos megestrol, tenemos los corticosteroides y tenemos talidomida, y pues se les ha ocurrido pues también hacer ensayos clínicos con pues qué pasa si nosotros combinamos en paciente que tiene caquexia, que tiene anorexia, qué pasa si yo combino el megestrol con talidomida. Pues es muy sencillo los resultados que nos muestran aquí en este estudio que les mostré en la diapositiva anterior, en la cual de manera significativa se tiene una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en la parte de la fatiga. No se tiene como tal una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la relación del cambio de pérdida de peso y cambio ¿cómo se llama? Del peso corporal. Y sí se observó un cambio dentro de la expresión o dentro de la determinación de interleucina 6. Entonces, pues sí, o sea, se ha recomendado, pero es igual, o sea, tenemos que individualizar a quienes pues, les voy a dar talidomida con talidomida o talidomida con acetato de megestrol. Aquí hay que recordar, pues también es parte de polifarmacia y también es una situación que nos podría agravar, pues, cierta situación del paciente. Entonces, a lo mejor en un ECOG con mejor pronóstico, pues sí se vean beneficiados, o incluso en los pacientes con VIH, pacientes con EPOC o pacientes con tuberculosis que llegan a presentar estos caquexia, anorexia, pues se vean más beneficiados que en un paciente oncológico terminal o en alguna de las otras enfermedades ya con definición de terminalidad. Otros medicamentos que se han estudiado y que aquí les resumo de manera muy sencilla y muy breve: la melatonina. Se ha tratado de demostrar de que tenga alguna eficacia sobre el apetito y sobre el peso. Se han observado que son muy pocos los efectos adversos que se tienen relacionados, o bueno, más bien disminuye, atenúa los efectos adversos relacionados con la quimioterapia. Sí disminuye con la frecuencia de la caquexia, astenia y trombocitopenia, pero no tiene una superioridad hasta el momento contra los progestágenos o corticosteroides. El omega 3, pues realmente sin ningún beneficio nutricional. Los beta antagonistas son recomendados o son una piedra fundamental en el tratamiento de la caquexia cardíaca, que bueno, ya es parte del tratamiento base o piedra angular del tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Mientras con los beta agonistas, aquí se han hecho estudios con formoterol, 80 microgramos por día, más el megestrol, y se han obtenido muy buenos resultados en cuanto al aumento de masa muscular, e incluso hay un estudio en el cual le dieron seguimiento con resonancia magnética y sí se vio una ganancia importante dentro de la masa muscular. También se hicieron pues diferentes pruebas de fuerza de prensión, en la cual pues mejora totalmente estos pacientes. Obviamente en pacientes que a lo mejor tienen un mejor pronóstico se vean beneficiados del uso del formoterol, ¿no? Y dentro de los psicotrópicos, pues el que más efectos ha tenido sobre la parte de la anorexia, pues la mirtazapina, la cual se ha visto que tiene una mejoría dentro de la percepción de la náusea y anorexia. Aquí pues viene pues la parte de las intervenciones nutricionales. Nosotros siempre hay que tener en cuenta dentro de la selección de nuestro apoyo nutricional, pues va a ser qué vía vamos a utilizar dentro de nuestro paciente enteral o parenteral. Hay que ver cuál tiene mayor beneficio en aquellos que tengan alguna patología obstructiva o presencia de mucositis. Podemos optar por alguna nutrición enteral con algún acceso por gastrostomía, algún tipo de sonda. En general no se cuenta con evidencia pues fuerte en la cual nos diga o apoye el uso de nutrición parenteral total en todos los pacientes con enfermedad terminal. Que ojo, o sea, aquí nada más nos dice que no hay evidencia suficiente. Sin embargo, pues vamos a ver en unas diapositivas más adelante que pues está muy discutido o está incluso pues casi es una decisión
pues del médico tratante, ¿no? En parte de los casos se considera inapropiada, ya que pues puede impedir la transición en la etapa terminal. ¿Qué quiere decir? Que pues como lo había comentado al inicio de la presentación, que hasta el 20% de los pacientes pues llegan a fallecer a causa de la caquexia anorexia, y pues a lo mejor pues esto es lo que algunos argumentan, que puede que estemos retrasando esta parte o que nosotros estemos evitando la progresión natural de la enfermedad. Y lo que sí es que se ha relacionado con una mayor tasa de infecciones que están relacionadas con la NPT, y pues siempre valorar los riesgos de la nutrición parenteral de acuerdo a la sobrevida, y más cuando es menor a 2 meses. En pacientes con sobrevidas menores a 2 meses, realmente todos concuerdan en que no está indicada la nutrición parenteral por la falta de beneficio que va a tener en nuestro paciente. Aquí pues les dejo esta parte de estas guías ESPEN de nutrición en los pacientes con cáncer, que como les digo también pues aplica hacia nuestros pacientes, hacia pacientes terminales por enfermedades crónicas inflamatorias, en la cual pues nos da las siguientes recomendaciones. Lo principal que nos van a recomendar pues es obviamente que hagamos énfasis sobre la administración de alimento por vía oral, que nosotros mejoremos la consistencia del mismo, que le ofrezcamos algunos suplementos alimenticios, pero pues dentro de la misma guía nos recomiendan de que no suplementemos de más las vitaminas y los minerales, que no es necesario. E incluso mencionan que, por ejemplo, si nosotros damos un exceso de selenio en pacientes con cáncer de próstata, pues se tienen peores resultados en cuanto a la evolución de la enfermedad. Entonces, únicamente nos dicen si tenemos una evidencia de déficit de alguna de las vitaminas o minerales, pues suplementarlas. En específico, pues la vitamina D y la vitamina E, que son dos de las vitaminas que mencionan que son las que más llegamos a tener déficit dentro del proceso oncológico. Y en cuanto a la nutrición artificial, pues aquí es un nivel de evidencia moderada y es una recomendación fuerte, en la cual que nos recomiendan, si nosotros queremos pues alimentar a nuestro paciente, pues lo ideal es una nutrición enteral, que quiere decir seguir respetando pues la vía natural de administración, ya sea utilizando el tracto digestivo. Y en caso de que nosotros en caso de que no sea suficiente o que no sea posible la nutrición enteral, pues aquí sí se tiene que hacer una revisión del caso y se tiene que tomar una decisión acerca de si el paciente realmente se va a ver beneficiado con la nutrición parenteral. Ponen ejemplos de enfermedades o de tipos de cáncer gastrointestinal, en el cual pues simplemente la nutrición enteral no va a ser una opción, y que pues la nutrición parenteral, pues ahí sí estaría justificada totalmente. En otras enfermedades en las cuales tengamos íntegro el tubo digestivo y que pues a lo mejor sea el estado neurológico, el estado de ánimo, el cual nos impide la alimentación, pues no está tan recomendada la nutrición parenteral dentro de las revisiones que se han realizado, ¿no? También dentro de estas guías se mencionan algunas revisiones o algunos metaanálisis que se han realizado, y como les comento, ningún metaanálisis nos ha dado una evidencia fuerte o una evidencia suficiente para recomendarnos o desaconsejar por completo la nutrición parenteral en el paciente con enfermedad terminal. Y bueno, ya para terminar la presentación, pues la fatiga igual es uno de los síntomas que casi siempre se van a ir acompañando a estas enfermedades terminales. Es de los síntomas más comunes, se va a presentar hasta en el 96% de todo paciente que se someta a quimio o radioterapia, y hasta en el 100% en todos aquellos con terapia biológica. Tiene un mayor impacto, este es de los síntomas con mayor impacto dentro de la calidad de vida. Es generalmente como un trigger, un iniciador de una serie de síntomas, dentro de ellos anorexia, caquexia,
y que pues inician por fatiga, ¿no? Estos son de los primeros que se llegan a presentar y nos lo va a describir el paciente de manera, pues una descripción subjetiva y se describe como una debilidad muscular y o disminución de energía. Esta fatiga se va a ver expresada dentro de dos campos, que es la afección cognitiva y la afección afectiva, y también se ha visto presente pues, de forma importante en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con SIDA en hasta el 54% de estos pacientes. Los mecanismos de fatiga, pues bueno, sería ser redundantes y sería volver a explicar que pues es toda la interacción de las diferentes situaciones o de las diferentes entidades clínicas que llega a presentar al paciente al mismo tiempo, ¿no? Aquí les dejo este diagrama para estar recordando, y aquí algo importante pues sería a lo mejor de la mitad, bueno, sí es la mitad, ¿no? De la mitad del diagrama, que pues son causas tratables o son causas que nosotros tenemos que evaluar desde un inicio. Para nosotros evaluar la fatiga, se recomiendan estas dos escalas. Una es FACT-F, que es una escala funcional en pacientes con cáncer, y la otra es el inventario breve de fatiga. Realmente no hay ninguna diferencia significativa entre el uso de uno y otro, y para cualquier estudio, si quisiéramos hacer algún protocolo acerca de fatiga, pues los dos están bien validados, ¿no? Que se pueden utilizar. Aquí tenemos el primero, el FAST-F, que aquí les dejo, está en internet. Nosotros lo vamos puntuando, en la cual pues vienen 13 ítems, en los cuales son totalmente subjetivos. Nos va a dar una puntuación el paciente del 0 al 4, expresados como nada a muchísimo. Aquí lo interpretan como muchísimo, en la cual vamos puntuando y al final pues nos va a dar un puntaje si hay presencia o no hay presencia de fatiga y qué grado de fatiga es, ¿no? Es como muy, pues no tan objetivo realmente. Aquí se hizo una correlación entre el estado ECOG de los pacientes y pues los resultados que se tenían con la escala FACIT. Cabe mencionar que en esta escala, a mayor puntaje, mejor pronóstico para el paciente; a menor puntaje, peor severidad dentro de la fatiga, ¿no? Y aquí se hizo la comparación en pacientes con VIH y con cáncer y con EBC. Y como podemos ver aquí, pues, a mí lo que me llamó la atención es el EBC, cómo se comporta, que realmente, pues muchas veces dentro de la fatiga, pues es todavía más subjetiva dentro del EBC, porque pues la principal afección es a nivel cognitivo, afectivo dentro del sistema nervioso central, mientras que en las enfermedades como VIH y cáncer, pues sí es realmente toda una situación más sistémica, ¿no? Entonces se correlacionó con ¿cómo se llama? Con el ECOG. Perdón, aquí a mayor puntaje del FACIT, mayor fatiga, perdón. Ese es el otro. Este es la escala, el inventario breve de fatiga, que igual le vamos a dar estas preguntas al paciente. Se le va a dar una escala del 0 al 10, en la cual se hacen las preguntas de manera general, si la fatiga o su estado de energía afecta sus actividades diarias, y de acuerdo al puntaje que nosotros tengamos, pues es como lo vamos a clasificar, si tiene una fatiga leve, moderada o severa. Y pues dentro de nuestro manejo, como les comentaba, siempre se tiene que evaluar los contribuyentes a la fatiga. Dentro de los principales contribuyentes tenemos dolor, deshidratación, presencia de infecciones que lleguen a presentarse, anemia, trastornos endocrinológicos de base que estén descompensados, metabólicos y trastornos del ánimo. Entonces, primero, estar optimizando nuestra terapéutica hacia estas variables que nos pueden estar condicionando un mayor grado de fatiga, y ya posteriormente nos vamos a un manejo más específico para el mismo. Ya, si nosotros tenemos ausencia de contribuyentes, nosotros ya descartamos anemia, descartamos hipotiroidismo, descartamos infección,
pues se recomienda el manejo farmacológico. Los principales fármacos que se han recomendado para el manejo farmacológico son los psicoestimulantes, como es el modafinilo y el metilfenidato, y inhibidores de colinesterasa con donepezilo y corticosteroides y progestágenos. Aquí una revisión de cuáles de los principales fármacos que se utilizan para la fatiga dentro de los cuidados paliativos. Aquí esta última revisión, aquí está el 2015, sin embargo, al momento que ingresen a la bibliografía van a ver que, bueno, aquí está, fue publicado pues apenas ahorita, ¿no? En el 2020 se hizo este metaanálisis. Y para no hacer larga la presentación, pues las conclusiones de la revisión. Pues la revisión nos dice que no hay evidencia suficiente para recomendar el uso específico de un fármaco, es decir, tiene fatiga, pues no nos dicen si usa de manera obligatoria o se va a ver muy beneficiado por el uso de un psicoestimulante. Igual es dependiendo de la clasificación funcional del paciente y sus características intrínsecas. Y los principales medicamentos que se estudiaron, pues uno fue la amantadina. Pues parece ser seguro y útil en aquellos pacientes que tengan terminalidad por esclerosis múltiple. En pacientes con VIH o SIDA, se debería ofrecer metilfenidato o pemolina. El metilfenidato, de hecho, aquí lo recomiendan ampliamente. Las revisiones que se realizaron mejora bastante, incluso tiene efectos sobre la ganancia de peso, en este caso en específico en el VIH. Hay una evidencia débil y no concluyente de la eficacia de la amantadina, la pemolina y modafinilo en la esclerosis múltiple y de la carnitina y donepezilo en la fatiga relacionada con el cáncer. Y pues el único que realmente al final nos comentan que podríamos utilizar o que se podría recomendar por la seguridad y por la expresión clínica que llega a tener la mejoría de la calidad de vida, pues es el metilfenidato. Metilfenidato es el que podríamos estar pensando en caso de que pues nuestro paciente, su principal queja sea la fatiga, aunque pues es difícil que un paciente que ya lo tenemos a lo mejor o que ya entró dentro de una definición de terminalidad, pues su principal o único síntoma sea la fatiga, ¿no? Aquí no se hicieron, aquí llama la atención, no se compararon los progestágenos y los corticosteroides, a pesar de que, pues sí, en algunos artículos recomiendan que pues los mismos progestágenos nos pueden ayudar con la presencia de la fatiga. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo. Ay, muchas gracias, Carlitos. Siempre me gustan mucho tus expos. No se te olvide mandarla. Entonces, pero, por ejemplo, cuanto a la caquexia y la anorexia, ¿tampoco te decían como algo con lo que iniciaras? ¿O puedes optar por cualquiera, por progestágenos o lo que sea? Pues lo que se recomienda son los progestágenos. O sea, aquí realmente ninguno fue superior a los progestágenos. Para la cuestión oncológica, pues se vio mucho la parte de la talidomida. La talidomida junto con los progestágenos. Aquí el problema, pues, es el megestrol. Creo que aquí en nuestro medio, en México, y es un poquito difícil de conseguir, pero se puede utilizar la medroxiprogesterona, que es un poco más común o un poco más sencillo de conseguir. Pero realmente es igual, pacientes que tengan sobrevidas que nos recomienden que sean mayores de 6 meses, ¿no? Menores de 6 meses comentan que pues no hay un riesgo-beneficio adecuado por la situación de los progestágenos de la trombosis venosa profunda, que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pacientes que a lo mejor pues están cursando con anorexia, caquexia, que se les administró quimioterapia o que se descompensaron, tuvieron una agudización de una enfermedad crónica, sin embargo, pues los podemos llegar a alcanzar clínicamente y todavía podemos optimizar más su tratamiento de base, pues podemos dar por un curso corto de
de tiempo los progestágenos o los corticosteroides. E incluso en el paciente en el cual nosotros ya lo vemos, por ejemplo, en estos términos que nosotros hemos visto de falla la progresión o deslizamiento, que a lo mejor estimamos pues una sobrevida incluso menor de 2 meses, pues se pueden dar la prednisona de 20 a 40 miligramos y mejora mejora, entre comillas, ¿no? La anorexia. O sea, pues a lo mejor se le va a apetecer un poquito más al paciente, aunque pues no va a ser curativo, ¿no? Como tal, pues obviamente es un tratamiento de soporte para el paciente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene una Nada. pregunta? ¿Algo más? O ya nos vamos. Lupita. Que todo bien. Súper dormida, Lupita. Ay, no. No, para nada. Me mandas, por favor, un Todo resumen bien. de Carlos en 1 hora. Ya está. No te crees. ¿Nadie más? A las 8, doctor. Sí. Bueno, creo que no. Oye, Carlitos, ¿y viste algo del CBD? Ya ves que lo están anunciando mucho. Todavía no sale nada concluyente, ¿verdad? No hay nada concluyente. No hay nada concluyente y no está legislado ni nada, entonces pues pues ni meternos todavía en esas situaciones, porque aventuras. sí hay revisiones, pero pues no, tampoco no es nada concluyente. Nada Sí, porque le ha ganado, nada le ha ganado a los corticosteroides. Porque se está viendo el dronabinol, pero pues ese todavía no es legal aquí en México. Ay, Y se la había visto en pacientes con VIH. Andas Pues con sí. todo, Lupita, No, ¿eh? sí, de hecho, en paciente con VIH sería interesante esta parte del metilfenidato, ¿eh? Y incluso Sí, también en el paciente con EPOC, también los progestágenos les ayuda bastante. O sea, hay varias terapias que a lo mejor pues no nos enfocamos mucho en la pérdida de peso o en el desgaste que llegan a presentar. Y por ejemplo, paciente VIH o que ya está en una definición de SIDA, pues ver, ¿no? Cómo les va con el metilfenidato, que ya hay evidencia de que pues, les va bien. Entonces, pues sería una buena opción ahí si tuviéramos en cuadro básico, ¿no? Ahí si alguien se animara a un protocolo o algo, estaría padre. ¿Ya se fue el doctor Lascano? Sí, es que tenía que, perdón, tenía que ir a las tesis de las tías, ¿no? Puso, o sea, de Delia y de Génesis. Oigan, ¿alguien de ustedes ha escuchado de la ciprolicina? Es que yo he visto que una vez vi un geriatra que lo indicó, pero no sé. No está bueno, o sea, sí está mencionado, pero no hay evidencia y no hay beneficio sobre Como que es más como lo placebo, anterior expuesto. como placebo para el familiar. Pues sí, o sea, sí llegan a tener, o sea, podrías dar pues cualquiera de estos medicamentos, incluso la L-carnitina, todo le podrías dar al paciente y pues puede que tenga cierta mejoría, pero que realmente tenga un beneficio, progestágenos, corticosteroides y en el caso de la fatiga, el metilfenidato, que ese es el resumen que podemos hacer. Por ahí se están estudiando algunos anabólicos que que tienen ahí unos nombres medio raros, como, no me acuerdo ahorita cómo se llaman estos anabólicos, que pues están viendo si funcionan o no funcionan, pero pues no hay nada concluyente todavía. Y pues son costosos, obviamente. Está bueno. muy buena presentación, doctor. Sí, Carlitos. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay nada. Gracias. Sí, gracias, muy bien. Gracias, amiguitos. Bueno, Nos vemos pues mañana. cuídense, que tengan un bonito Bye. día. Igual, Bye. bye.